Cordial saludos, tutoro compañeros. Mi nombre es Carlos Alberto Huelvas, del programa de Ingeniería Industrial. Bueno, a continuación voy a realizar la presentación del diseño que seleccioné para esta fase 5, la cual me corresponde, que era la presentación de la fase número 2, síntesis del diseño. Eh, en esta fase, inicialmente debíamos de eh, realizar una asignación de un tipo de cercha, que en este caso la que nos correspondió a nuestro grupo por terminar en 2 es el tipo Pratt, esta que vemos aquí. Y básicamente lo que nos dice es que esta cercha iba a tener las siguientes especificaciones físicas. El área a cubrir, que corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente, es decir, desde aquí hasta aquí son 6 metros, por 18 metros de fondo. 18 metros de fondo, como esto es un techo, entonces sería el fondo hacia atrás, hacia atrás, 18 metros. Las cerchas iban a tener una separación de 3 metros entre sí, es decir, entre esta, el techo iba a tener 3 metros, 3 metros, 3 metros, hasta tener los 18 metros, y que iban a tener una pendiente de un ángulo de 30 grados, es decir, este ángulo iba a ser de 30 grados. Eh, Se iban a construir con perfil de acero estructural a 36, eh, ángulo de piernas iguales de L64 por 64 por 4,8. ¿Qué nos pedía la fase? Nos pedía que dibujáramos la cercha inicialmente con todos los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas, que aquí lo tenemos, la letra A, B, C, D hasta la L, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Y bueno, hacer la evaluación de las cargas en cada uno de los extremos o de las cargas externas que soporta la estructura, es decir, en cada uno de estos puntos, de la A hasta la G. Era como lo que nos podía la fase. Y para eso, inicialmente, íbamos a proceder calculando primero, teníamos de que la longitud de la cubierta inferior, es decir, esta, ya nos dijeron que era de 6 metros. La longitud de la cubierta superior, es decir, esta de acá arriba, la calculamos teniendo presente, pues aquí aplicamos la ley de los triángulos. Si este ángulo eh, es de 30 y tenemos acá esto que mide 6 metros, entonces simplemente es dividir 6 entre el coseno de 30, ¿cierto? Y aquí calculábamos la longitud de la cubierta superior. Como ya nos dijeron, el número de cercha era de 18, eh, era de 18 metros, pero como cada una tiene 3 metros, recuerden que aquí nos dice las especificaciones de que son 18 de fondo por una separación de 3 metros entre sí. Entonces aquí vamos a revisar cuántas cerchas teníamos. Entonces serían 18 entre 3 más 1. Eso quiere decir que nuestro techo iba a ser de 7 cerchas. eh, y que el área de influencia total de la cercha iba a ser eh, la longitud superior por 3 metros, que es lo que la separación en cada cercha. Es decir, que el área de influencia total era de 20,7. De igual forma, vamos a tener presente aquí un promedio en la velocidad del viento de 10 metros por segundo. Entonces, lo que primero nos decía era que dibujáramos la cercha con los nodos, que es esto que está aquí. Entonces aquí tenemos, hay 6 tramos de 1 metro. O sea, aquí nos dice claramente que hay 6 tramos a 6 metros en total. De igual forma, aquí también podríamos calcular la altura de esta cercha, también aplicando la ley de los signos. Pues ya sabemos de que si aquí mide 6 metros, como estos son iguales, de igual tamaño, entonces quiere decir que desde la A hasta la J nos mide 3 metros. Entonces, aplicando la ley de los rectángulos, de los triángulos rectángulos, entonces en este caso, por medio de la tangente, podíamos sacar cuál era la altura. Entonces aquí nos dio que era la altura 1,7 metros. Bueno, una vez tuviéramos aquí la cercha, una vez divóramos cada punto de la cercha, lo que nos pedían también era, para continuar con el trabajo, que halláramos las longitudes de cada elemento, aplicando el cálculo de los triángulos rectángulos para cada caso, es decir, que no midiéramos cuánto era de A a B, de B a C, de C a D, de D a F, de G a H, de H a L, de B a L, de L a C. Entonces, aplicando los cálculos de triángulo rectángulo, pues calculamos cada caso. Entonces, por ejemplo, para estos que están aquí, A L, L K
KJ, JE, JI y H y HG, pues si son 6 tramos, pues cada uno mide, en total son 6 metros, cada quiere decir que cada uno vale o mide 1 metro. Entonces estos tramos miden 1 metro. De igual forma, por ejemplo, estos que están acá arriba, dijimos que eran 6,9 metros la longitud de la cercha superior. Eso quiere decir que si dividimos entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos da 1,15. Entonces aquí ya calculamos la longitud de estos elementos. Y para el caso de los demás elementos, entonces aquí también aplicábamos la ley de los signos. Por ejemplo, la ley perdón, aplicábamos eh, aplicábamos, en este caso aplicábamos los cálculos de los triángulos rectángulos. Entonces, por ejemplo, en este caso, el BL, conociendo AL, sabiendo que esto es, aquí hay un seno de 30, aquí fácilmente por medio de la tangente podíamos calcular BL. Entonces, así fuimos calculando cada uno de de las longitudes de los elementos y son estos que se muestran en la siguiente tabla. Y esto nos da un total, al sumar cada uno de estas longitudes, nos da un total de 25,2 metros. Esa es la longitud total. Eh, bueno, continuando, pues vamos a analizar también en esta fase que el tipo de estructura que se diseña en este caso, los ángulos enfrentados, era de la siguiente manera, esta estructura que está aquí. Entonces, como tenemos de que es acero, ¿cierto? Es acero, entonces en este caso eh, buscamos las propiedades de los aceros, de estos perfiles, y aquí encontramos que las propiedades de los aceros, el perfil laminado, en este caso nos dice la guía que es de 64 por 64 por 0,48. Entonces buscamos aquí 64 por 64 por 0,48, nos dice que el peso nos da 4,6 kilogramos por kilogramos por metros. Continuamos. Entonces, con esa propiedad, pues ahí calculamos cuál es el ángulo de las dos piernas, que simplemente es 4,6, lo que nos pesa aquí, 4,6 por 2, porque son dos ángulos que están aquí enfrentados. Entonces, quiero decir que esto nos da 9,2 kilogramos por metro. Este sería el ángulo de las dos piernas. Ahora, para la cubierta que estamos desarrollando en esta fase, vamos a usar una cubierta de teja de Ternil número 5. Para esta cubierta vamos a usar tejas de ternil número 5. Para cada pendiente se requieren para cubrir los 3,45 metros de longitud de la cuerda superior más 0,32 del voladizo. Eso quiere decir 3,45 metros entre 1,48. Eso quiere decir que necesitamos 2,5 tejas. 2,5 tejas. 2,5 tejas, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a revisar acá atrás en que desde el punto D hasta el punto A se requiere esa cantidad de láminas de ternil, teniendo presente con las tejas de ternil de acero, la número 5. ¿Cierto? Eso quiere decir que vamos a usar 2,5 tejas. Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requiere los 3 metros por 0,87, que es el ancho, 0,873, como lo muestra aquí los estándares de las tejas de Ternil. Entonces eso quiere decir que nos da 3,43 para un total de 2 tejas por 2,5 por 3,43. Eso quiere decir que todo el techo nos va a dar un total de 17,2 tejas para para todo el techo. Y esto, pues, si multiplicamos 17 por 0,87, que es el peso, perdón, cada teja o el total de las tejas nos da un peso de 14,75 kilogramos, de acuerdo como nos indica aquí estas certificaciones de esta tabla. Ahora, hay que tener presente también de que vamos a usar correas de celosía que están construidas con varillas de acero y que tienen una densidad de 5 kilogramos. Entonces, el correas de cada pendiente para cada pendiente será de 3 tejas más 1, 4. Es decir, si aquí vamos a usar 3 tejas, 1, 2 y 3 tejas, entonces
serían 1, 2, 3 y 4 correas de celosía. Entonces en este caso necesitamos 4 correas de celosía. Y como son dos pendientes, es decir, por aquí de DA y de DAE, quiere decir que vamos a usar entonces 8 correas para las dos pendientes. Lo que nos da una longitud de 8 por 3 de ancho, el área de influencia, eso quiere decir que son 24 metros, es decir, 24 metros de correa por sercho. Ese sería para el caso de todo nuestro techo en el área de influencia. Listo, una vez calculemos, tengamos presente estos datos, vamos a calcular o vamos a realizar los cálculos de las cargas, los cuales se dividen en cargas muertas y cargas vivas. Las cargas vivas se calculan teniendo en cuenta la masa de una persona por cada metro de influencia. La masa de una persona promedio es de 70 kilogramos por metro cuadrado. Eso lo multiplicamos por el área de influencia, que es de 20,7 metros cuadrados, por la gravedad, que es de 9,87 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos da que la carga viva nos da 14.214,7 newton. Esta es la suma de las cargas vivas. Y las cargas muertas son varias. Primero, el peso propio de la cercha, que sale de la sumatoria de la longitud de las barras lineal del perfil por la gravedad. Entonces, en este caso, la longitud de las barras es de 25,2 metros. La densidad del perfil es de 9,2 kilogramos por metro por la gravedad, que es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos da 2.274,4 newton. Otra carga muerta es el peso de las correas. El peso de las correas lo calculamos teniendo en cuenta la sumatoria de la longitud de las correas más la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Entonces tenemos aquí que el peso de la correa es 24 metros por 5 kilogramos por 9,85 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos da 1.177,2 newton. El peso de las tejas se da por el número de las tejas en el área de influencia, por el peso de cada teja, por la gravedad. Entonces en este caso sería 17,2 metros por 14,75 kilogramos sobre metro por 9,87 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad. Eso nos da 2.488,8 newton. Y la otra carga muerta es la carga del sale de la presión dinámica del viento por el área de influencia. Tenemos que la presión dinámica del viento es igual a un medio de la densidad del aire por la velocidad del viento al cuadrado. Entonces, si calculamos esto, nos da que en las cargas del viento nos da 1.242 newton. Entonces, la carga muerta total serían 2.274,4 más 1.177,2 más 2.488,8 newton más 1.242 a la sumatoria de todas las cargas nos da 7.182,4 newton. Ahora la carga total, las cargas vivas más las cargas muertas, es decir, los 7.182 más los 14.214,7, eso nos da un total de 21.397,1 newton al convertirnos a 22. Entonces la carga total es igual a 22 kilonewton. Bueno, una vez tengamos la carga total, entonces lo que hacemos ahora últimamente es hacer la distribución en cada uno de los nodos superiores, es decir, A, B, C, D, E, F, G. Para lo cual, entonces, pues lo que vamos a hacer es que vamos a dividir los 22 kilonewton entre 7, porque son 7 puntos, es decir, que nos da 3,7 kilonewton, los cuales vamos a distribuir de manera uniforme en los nodos centrales, o sea, B, C, y en los nodos laterales vamos a las cargas de los nodos de la estructura. Eso era lo que nos pedía la guía. Bueno, muchas gracias.